Y como líderes nos toca compaginar eso, ¿no? De ser una empresa plenamente humana y altamente productiva y que sea sustentable. ¿Qué es más importante en la vida? ¿Las ventas o el liderazgo? Cuando vemos liderazgo como esa capacidad de influencia, yo pondría liderazgo primero, por eso lo pongo en primero. Y vender es importantísimo. Y creo que toda persona, todo profesional, aunque sea el área técnica, debe aprender a vender. En Líderes Hablando de Liderazgo, tengo a Randall Quesada Lobo, quien además ha vivido en México, además de haber vivido en otros países, que es tico, que me acabo de enterar de su gran Costa Rica, y que seguramente ha tenido buena vida, como dice la canción. Y lo tenemos hoy aquí porque es un líder, es el gerente general del grupo Bimbo en Ecuador, y es un líder que tiene que hablar de su liderazgo y del liderazgo que le acompaña en su vida. Randall, gracias por aceptar la invitación, gracias por estar aquí. Hola Mancio, buenas tardes para ti y para todas las personas que nos están viendo, nos escuchan. Gracias por invitarme, es un honor estar aquí, compartir un poquito y hablar de varios temas, compartir ideas que a mí me gusta mucho. Y bueno, gracias y un saludo para todos. Bueno, querido, esto comienza con una pregunta que te dejó Juan Vera Gil, quien es un coach de líderes y un coach político, y además un autor excelso, tiene un libro fantástico, aprovecho para hacerle la cuña, que se llama Articuladores de lo Posible. Es el prologuista de mi libro, este que está aquí rojo, que se llama Líderes que cuentan, se cuentan. Él es el prologuista del libro y él te dejó una pregunta muy interesante. Él te dice, ¿qué evento consideró de liderazgo en su momento que sin embargo hoy lo plantearía de otra manera? Para ponerte en contexto, dice, hay veces que miramos un acto como si fuera liderazgo y luego, visto desde el tiempo y de la distancia, decimos, bueno, no era tal, ¿ok? Fue suerte, fue oportunidad. La verdad es que eso fue un acto autoritario, más que un acto de liderazgo. Y por ahí va el tono de la pregunta. Vieras qué interesante, y esas preguntas son buenísimas porque, no sé si el público lo sabe, pero son preguntas que uno no ve y te tocan a ti, pero muy interesante. Mira, yo creo que hay momentos donde pasa algo y te hace reflexionar sobre el tipo de persona que eres y el tipo de liderazgo que ejecutas. Y yo creo que una de las cosas que más me ha impactado fue un cambio cultural que tuvimos o que tuve en mi vida profesional, y es trabajar en Brasil. Brasil es un país hermoso, gente hermosa, maravillosa, y tiene varias reglas fiscales, laborales, que son muy diferentes a los demás países de Latinoamérica en los que yo estaba acostumbrado a trabajar, que son varios. Y creo que ese evento donde uno dice, bueno, que abre la mente, que uno dice, bueno, yo estaba liderando de una manera y hay que liderar de una forma diferente conmigo mismo, surgió ahí mi primer día de esa operación en Brasil. Entonces, llegar ahí y enfrentar todas esas situaciones que habían en ese momento, problemas, me llevó a un momento, al final del primer día, estando en privado en mi domicilio, justo el primer día, y fue algo muy parecido a una parálisis. Un momento en que dices, wow, tengo tanta cosa encima que ¿qué hago? ¿Para dónde me muevo? ¿No? Y fueron minutos donde uno dice, bueno, vine haciendo lo que tenía, y en un solo día, la cantidad de cosas tan diferentes y tan problemáticas me paralizan. Afortunadamente fue en mi hogar, en la reflexión, y duré unos minutos en pensar, en respirar y en recopilar muchas cosas que llegan a la mente. Creo que esos son los momentos de la verdad, le llamo yo, cuando toda la teoría se pone a prueba y estás frente a la realidad cruda. Y bueno, y en ese momento la iluminación es, bueno, todos los problemas, por más grandes que sean, se tienen que solucionar uno por uno, no hay otra forma. Y vas sacando el más grande, lo partes en pequeños, lo resuelves, y el siguiente, y empiezas a agarrar una cadencia de resolvedor de problemas.
Entonces, para mí eso fue un momento bastante importante porque tal vez venía de un momento de comodidad donde uno con lo que sabía resolvía problemas, pero llega ese momento en que te cambia la realidad, las cosas que sabes no te sirven en ese momento necesariamente y cuando estás frente a ese problema, pues, te quedas parado. Y afortunadamente eso también te abre la mente, te pone a pensar diferente, te hace crecer y solucionar ahora problemas diferentes. Entonces, es una gran pregunta, creo que todos hemos tenido esos momentos de la verdad, o bien vemos que lo que hacíamos no era tan bueno, o bien veíamos que lo que hacíamos no era suficiente. Y yo lo considero ese, ¿no? Y es un momento que atesoro mucho porque me hizo crecer y me ha hecho que los problemas que se enfrentan de aquí en adelante, pues hay que verlos como tal, como que nos tiene una enseñanza, necesitas verlo de cierta forma, y todo problema tiene solución, tal vez excepto la muerte, y no lo sabemos, pero hay que trabajarlos uno por uno. Qué bueno, Randall. Randall, yo tengo que reconocer aquí, para quienes nos están viendo y probablemente que no te conozcan, que sepan que tú eres un hombre que tiene 20 años en Bimbo y probablemente, lo voy a validar contigo, seas el único que ha llegado al puesto de gerente general de la operación de un país que comenzó desde el puesto más bajo. Yo entiendo que tú comenzaste desde la operación y fuiste creciendo en la organización hasta llegar a ser el gerente general. ¿Es así? Yo inicié como supervisor, ¿sí? Es un mando medio e inicial, y inicié en una operación pequeñita también, que es la de Costa Rica, en dos plantas que hay allá pequeñitas. Entonces, sí, arranco como supervisor en área de producción, ¿no? Porque mi formación es ingeniero químico, y bueno, ahí fui saltando de áreas en áreas, aprendiendo cosas, y sí tengo que decir que hay algo que le agradezco mucho a esta compañía, y es, primero, la oportunidad, y segundo, los jefes que me han tocado, porque todos los jefes han dejado esas cosas, y lo que hoy soy profesionalmente debo mucho a esas enseñanzas que ellos tienen, y obviamente a que en algún momento decidí escucharlos y aprender de ellos también. Oye, qué bien. Fíjate que cuando nosotros trabajamos con Bimbo Venezuela, uno de los programas que ejecutamos fue un programa que yo vendí muchísimo, que todavía se sigue ofreciendo, se llama El Poder del Supervisor como Líder, que es producto de una investigación que se hizo, que incluso me trajo a Chile, entre otras empresas, para hacer la investigación, que, bueno, el diagnóstico que hicimos fue que a los supervisores se les había agotado el tiempo de usar el poder y la autoridad que te otorgaba el ser un supervisor, y necesitabas desarrollar el liderazgo. Y justamente de ahí nace el poder del supervisor como líder, que lo hicimos, lo ejecutamos en la planta de Guarenas y Guatires, allá en Venezuela como tal. Fíjate, producto de eso, un supervisor que va escalando, pero también pasaste por el área comercial. Entiendo, ejerciste el hecho. ¿Cómo en el libro, en el segundo libro, en este que está aquí, el negro, a ver, se llama Personas compran líderes, luego en el primer capítulo, ese lo escribí con Carlos Rosales, quien escribió el libro Personas compran personas, y juntos escribimos Personas compran líderes. Y nosotros nos planteamos un escenario, una pregunta que nos separaba y que queríamos dilucidar. Y aquí te la voy a hacer a ti, que has vivido los dos mundos. Él es especialista en ventas, yo soy especialista en liderazgo, si se puede decir. Y la pregunta es, ¿qué es más importante en la vida? ¿Las ventas o el liderazgo? Respóndenos tú, que has vivido en los dos mundos. ¿Qué es más importante en la vida? ¿Desarrollar las ventas, las habilidades de vendedor, o desarrollar el liderazgo? Buena pregunta, ¿verdad? Y difícil de responder, pero bueno, creo que tengo alguna hipótesis. Cuando uno considera y define liderazgo como esa capacidad de influir en las personas, es decir, liderazgo es equivalente a influencia, ¿verdad? Tener una visión y emocionar a otros para que te acompañen, ¿verdad? A veces decides y a veces te deciden por ti, pero cuando vemos liderazgo como esa capacidad de influencia, yo pondría liderazgo primero, porque cuando tú aprendes a influir, que es bastante difícil, sobre todo en estos días en que la gente está muy polarizada, cuando tú tienes
alto conocimiento en ese arte y ciencia de influir en los demás, cualquier cosa es posible. Cualquier cosa es posible. Necesitas después tener algún dato técnico seguro para complementar, pero cuando tú puedes influir en las personas y lo haces correctamente, de forma transparente y alineado a tus valores, creo yo que cualquier cosa es posible. Por eso lo pongo en primero. Y vender es importantísimo. Y creo que toda persona, todo profesional, aunque sea el área técnica, debe aprender a vender. Porque mínimo vendemos nuestro trabajo, mínimo vendemos nuestra profesión o nuestra forma de ser en todo momento de la vida. Entonces, todos somos vendedores en alguna opción, pero también todos somos personas de influencia antes de ser vendedores. Esta capsulita la voy a grabar y se la voy a mandar a Carlos para que esté pendiente, para que vea que... Muy bien. Randall, en este crecimiento y en esta variedad de culturas, porque has estado liderando en 5 países más proyectos puntuales en el Medio Oriente, ¿qué ha sido eso que tú dices? Gracias a que yo tengo esta competencia, tengo esta habilidad, tengo, no sé, este don, he podido llevar con éxito la operación. ¿Qué es eso que como líder cuentas, que dices, no importa a dónde me pongan, gracias a esto o a estas cosas, es que he podido salir airoso de los desafíos? Perfecto, y te voy a dar dos. Yo creo que es una soft skill y una hard skill para empatar con todo el mundo, ¿verdad? Hablemos del hard skill, esos conocimientos que uno tiene, ¿verdad? Tal vez técnicos o tal vez vienen con uno. Y creo que este viene conmigo. Creo que lo que me ha ayudado mucho es ser solucionador de problemas. A mí me gusta solucionar problemas. Y creo que por eso estudié ingeniería y por eso me gusta la ingeniería tanto, porque la ingeniería es para mí una ciencia de resolver problemas en diferentes áreas. Entonces, resolver problemas es interesante, y para resolver problemas es algo que se trae o que se aprende. No tengo problemas con eso. Creo que yo traigo un poquito de eso y aprendí mucho también gracias a profesores excelentes que tuve. Pero ¿qué significa ser un solucionador de problemas? Primero es no temerle un problema, simplemente ver un problema como tal, como un desafío, un obstáculo que hay que solucionar, y detrás de esa solución pues habrá o algún premio o alguna satisfacción personal. Segundo es aprender a plantear un problema, es tratar de separar hechos de opiniones, de poner de un lado los hechos, las opiniones y las hipótesis, y generar después un modelo de pensamiento que te lleve a solucionarlo, ¿verdad? Y que te lleve a enfrentar también tus propias creencias, tus propias opiniones a la luz de los hechos, hasta que el problema quede resuelto efectivamente. Entonces siento que esa, como un hard skill, como un conocimiento que me ha ayudado. Y ahora sí, hablemos de soft skill para empatar la cosa, ¿eh? Porque creo que siempre detrás de un conocimiento necesitas también algo que te apoye en esos momentos difíciles, como es los conocimientos o habilidades blandas. Yo creo que básicamente lo que me ha ayudado es creencia. Creer que se puede, creer en las personas, creer en los valores y creer en uno, creer. Y es tener la fe de que haciendo las cosas bien tienen que suceder cosas buenas. No siempre va a suceder. Estamos claros que este es un mundo complicado, agreste, a veces salvaje si se quiere, y no siempre cumple tus expectativas. Pero si en lo profundo del ser de uno tiene esa convicción de que uno puede levantarse, prosperar, que las personas buenas se juntan con las buenas, de ver lo bueno en la otra persona, eso tiene que ver con, bueno, en inglés dicen el believing, creer en algo, ¿no? Esa creencia, que esa es heredada a mis padres, gracias a ellos creo, lo tengo, lo he visto trabajando, y eso te permite que, a pesar de que eres un solucionador de problemas, te permite enfrentar esos problemas o la dificultad de ellos, la soledad de ellos, sabiendo que cosas buenas están siempre al final del arco iris, como dicen. Entonces yo pondría esas dos cosas como dos grandes regalos que me han dado la vida y me ha permitido llegar a donde estoy. Qué bien, qué bien. Me encantan ambas cosas. Y en ese sentido voy a preguntarte. Sabemos, los que hemos liderado equipos, que hay equipos de equipos. Y a veces nos asignan un equipo que tú dices, oye, con este equipo yo ya creo que no voy a poder. Entonces, ese soft skill se te va. Y tú dices, es que son de verdad insoportables, yo no he podido, he hecho todo,
he jugado malabares, les he invitado al circo, los he llevado a mi casa a hacer un asado, pero ¿te ha tocado esa situación de estar así a punto de decir, suelto la toalla, cámbienme de área, la verdad, cámbienme el equipo? Ahí yo diría, siempre hay un debate si la suerte existe o no. Hace mucho tiempo yo decía, no, la suerte no existe, yo creo mis circunstancias. Y una forma bastante orgullosa de decirlo. Después de muchos años yo siento que la suerte existe, porque hay situaciones que no puedes controlar, vienen con múltiples factores. Sin embargo, lo que existe es estar preparado para aprovechar lo que el mundo te dé, sea lo bueno, sea lo malo. Preparado para el obstáculo o preparado para la situación positiva. Y entonces, hablando de suerte, yo diría que he tenido la fortuna, la suerte de que me han tocado maravillosos equipos, donde he estado en todos los países, en todos los idiomas, en todas las culturas. De todos esos equipos, guardo con gran cariño. Me costó mucho salir del país por dejarlos, ¿verdad? Me costó mucho separarme de esos equipos. Y ahí sí le digo que la suerte, pues yo no tuve nada que ver. Los equipos estaban ahí cuando yo llegaba, cuando yo aterrizaba, ¿verdad? Entonces, para todos, ojalá que uno de ellos me esté escuchando, a todos con los que he tenido oportunidad de trabajar, les guardo mucho cariño. Todos me enseñaron, todos me ayudaron y todos pues pusieron su granito de arena para que yo esté aquí hoy. Qué bueno. ¿Cuánto tiempo ya tienes en Ecuador? Ya 1 año y 2 meses. 1 año y 2 meses. ¿Qué te ha impactado positivamente de la cultura que conseguiste en Bimbo en este año y 2 meses? Mira, Ecuador, lo primero como país, y eso incluye la compañía donde estoy, está lleno de gente buena. Y lo he dicho muchas veces y lo estoy reiterando aquí, se respira gente buena, gente que no desea mal, gente que quiere hacer las cosas bien hechas, que quiere hacer su trabajo bien, y además son gente de valores. Que eso lamentablemente hoy no es tan común en el mundo. Ojalá fuera más. Y entonces Ecuador se destaca por tener gente buena, profesionales buenos. Insisto, quieren hacerlo mejor como profesional, pero también como persona. Y eso es muy difícil. Y ahora, eso en general. Y ahora, cuando bajo la compañía, a Bimbo Ecuador, encontré eso y encontré un gran sentido de la responsabilidad. O sea, gente que dice que va a hacer las cosas, las hace, las cumple y supera expectativas acaso. Gente que está muy anuente a escuchar, a ver cuál es la visión que queremos poner como equipo y a luchar hasta la última gota de sudor por ello. Y entonces eso me ha emocionado porque son personas que dan ese poquito más sin pedírselo, simplemente porque ellos se sienten emocionados con la tarea que tienen o con la visión que tienen y se forman parte de un equipo. Entonces, pues bastante agradecido también, otra vez fortuna de haber aterrizado en este país tan bonito y con este equipo tan maravilloso. Qué bueno. Fíjate que una de las cosas, y lo hablábamos antes de entrar, que a mí siempre me ha gustado de Bimbo es que a sus valores le llaman creencia. Uh-huh. Y eso es una manera no solamente distinta, sino que además una manera de concebirlo humanamente de forma diferente. Yo creo que es mucho más potable el uso de la creencia que el uso del valor como tal. Y recuerdo que una de las creencias que también me llamó mucho la atención es la de actuamos con integridad. Porque además creo que viene de la historia de ustedes como organización. Tuvieron unos líderes que de verdad que eran y son reconocidos internamente como unas figuras importantes. ¿Se mantiene esa cultura? ¿Se ha potenciado? ¿Siguen con ese valor tan a flor de piel como yo lo sentí en su momento? Mira, la respuesta corta es sí, y te quiero dar un ejemplo bien interesante. Como bien dijiste, me ha tocado trabajar en varios países, en 5 en América Latina, en Medio Oriente, eso sí fue con un estudio para la compañía, y me tocó también 6 semanas en Bimbo, Marruecos, no hace mucho, ¿no? Entonces, diferentes idiomas, diferentes países, y lo que yo veo es donde yo aterrice, siento los valores de la compañía. Es impresionante cómo una filosofía laboral bien ejecutada y muy transparente, muy sincera, muy genuina, puede permear en las personas y empieza a atraer gente. O sea, los buenos atraen a los buenos. Desgraciadamente los malos a los malos. Pero aquí los buenos atraen a los buenos.
Entonces, cuando ves esas creencias basadas en la filosofía de nuestro fundador, don Lorenzo, y también don Roberto, y todos los que lo hicieron en su momento, la respuesta es sí, sí lo veo. Y fue bonito porque aterricé en Marruecos, en un país, una cultura muy diferente a la nuestra, idioma muy diferente al nuestro, y te metes en esa oficina, en esa planta allá en Casablanca, y te sientes como en casa parcialmente. No entiendes lo que te están diciendo hasta que cambian al inglés, ¿verdad? Pero sientes, porque estamos hablando el idioma, los valores, y los dos sabemos, las personas que están frente a frente, que la integridad es uno de ellos, y que la otra persona está actuando honestamente y lo que te está diciendo lo dice de corazón y te está planteando transparentemente la situación, y eso ayuda un montón. Entonces sí, hoy existe, se sigue manteniendo esa cultura, y son 32 países, y cada país que llega, la cultura se absorbe, crece y le aporta al grupo. Entonces todavía lo veo con gran felicidad, como te lo comento. Qué bueno. ¿Cómo has llevado entonces tú los valores de la compañía, las creencias, como ustedes bien le dicen, a tu hogar, a tu familia, a tu entorno? Y cuéntame un poco de tu entorno familiar, como para que te conozcamos desde lo humano. Gracias, gracias. Mira, ha sido fácil porque son de esas situaciones donde yo me quedo con la compañía en la entrevista, en las 11 entrevistas que me hicieron, y decido quedarme por los valores, porque eran congruentes con los que yo tenía en mi vida, que me habían heredado mis papás, mi familia, y ahora que me casé, pues los que creamos. Entonces fue un asunto muy bueno porque es donde te quedas con la compañía porque te sientes identificado, ¿sí? Entonces los valores, pues lo vivo en casa, lo vivo acá. Como personas perfectibles que hacemos, nos equivocamos, pero lo hacemos a la luz de hacer lo mejor posible cada día. En la parte personal, ya tengo 12 años expatriado y soy casado, y mi esposa y yo tenemos un hijo. Mi esposa se llama Mariela y nuestro hijo se llama Iván. Ya es un adulto, es un hombre de 21 años que ya trabaja, ya está haciendo mundo, ya tiene su independencia. Pero soy muy unido con mis papás y con mis hermanos, a pesar de que la distancia nos separa, estamos todos los días muy cerca, entre todos, y ese grupo familiar me acompaña donde esté. Y me acompañan físicamente porque me visitan, o me acompañan siempre espiritualmente por los buenos deseos, por el contacto que sea a la distancia. Entonces, básicamente es lo que soy, gracias a ellos. Y sí creo una fortaleza de la familia, sí creo una fortaleza del núcleo familiar o del núcleo cercano, porque eso nos hace mejores personas, nos hace la base para enfrentar cualquier problema, para recordarnos esos valores y esos orígenes que somos. Y yo creo que es lo que nos permite enfrentar un mundo tan cambiante, pues con actitud positiva. Qué bueno. Randall, un placer culposo tuyo. Comer totalmente. Yo hago mucho ejercicio y no subo de peso, afortunadamente, por eso. Un biotipo y mucho ejercicio. Pero yo hago ejercicio para comer. Y como mucho y como mucho dulce y me pasan regañando, pero ese es mi placer culposo, sin duda. Un pingüinito a cada rato. Sin problema. Mira, un deporte que te guste y que practiques. El atletismo desde hace casi 30 años. Atletismo. Un equipo al que eres fanático. La Liga Deportiva Alajuelense en fútbol, Costa Rica. Okay. Una canción que siempre está en tu playlist. Toda la música de los 80. ¿Algún cantante en especial? El grupo Metallica. Eres metalero. Entre otras cosas, sí. Está bien. Un libro que te acompaña siempre, que cada vez que te mudas sabes que te lo vas a llevar, que ese no lo puedes dejar. Soy un gran lector, pero tendría que escoger las 17 leyes del éxito de Napoleón Hill. Napoleón, claro, sin duda. Y ahora viene la pregunta del $1.000.000. ¿Qué hace rentable tu liderazgo? Creo que es mi interés genuino en sacar lo mejor de las personas. Y sacar lo mejor de las personas consiste en que den lo mejor como seres, pero que también den lo mejor como profesionales. Y cuando un profesional da su mejor versión, indudablemente se traduce en mejores resultados. Entonces, yo sigo apostándole a las personas y soy muy exigente, y ellos lo saben y lo conocen, porque soy primero exigente conmigo mismo y luego con los demás, en que todos tenemos grandes cosas que dar, necesitamos que nos exijan o autoexigirnos,
y en el momento en que demos nuestra mejor versión, vienen resultados que hoy no tenemos y son mejores. Qué bien, qué bueno. Mira, en esta parte yo te voy a contar sobre mi modelo liderazgo ecléctico, que está basado en 4 pilares. Y te voy a preguntar qué están haciendo en Bimbo en cada uno de los pilares. ¿Okay? 1. Liderazgo ecléctico se basa en que cada uno tiene que desarrollar o tiene que liderar a su estilo y manera. Ossie My Way, como la canción. Es decir, que tenemos que dejar de copiar a los líderes y tenemos que a otros, podemos tener modelos, pero no ser la copia de estos modelos, ¿no? Y entonces acuñamos el concepto liderazgo ecléctico para que cada quien elija, que de ahí viene la palabra ecléctico, elegir lo que tiene sobre la base de sus recursos y en 4 pilares pueda descubrir su estilo de liderazgo. Este es el concepto, es decir, que yo pueda al final del modelo de liderazgo ecléctico decir, este es mi estilo de liderar, que solamente es mío, que no se le parece al de nadie. Entonces, el primer pilar es el inventario personal. Y te explico. Aquí lo que proponemos es que el líder haga un inventario de sus hábitos, de sus soft skills, de sus hard skills, de su personalidad, de sus hobbies, un inventario de lo que él tiene para liderar. También haga un inventario de con quiénes cuenta. Y finalmente del contexto en el que le toca liderar. Y ese es el pilar número 1. ¿Qué están haciendo ustedes? Y siempre decimos que, por ejemplo, el DISC es una herramienta que puede utilizar un líder para conocer a su equipo, ¿no? Puede utilizar las pruebas psicométricas o cualquier otra cosa. ¿Qué usas tú o qué están usando en Bimbo para hacer un inventario personal del líder, del equipo y del contexto? Bien, buenísima pregunta. Hay varias herramientas. Se usa institucionalmente el DISC, o se ha usado. Hoy PDA es una aquí de este lado que la hemos usado también y bastante valiosa. Y se hace entre el líder y su equipo. Entonces eso hace bastante match en que la gente se conozca. Luego también se hacen cursos de formación ad hoc. Es decir, en estos grupos de trabajo se hacen talleres de liderazgo donde los equipos aprenden a trabajar y eso se hace adecuado según el equipo lo considere. Entonces, una vez que conoces esto, tienes tu inventario, pues hacen talleres para saber cómo maximizar con las demás personas o con mi equipo de trabajo eso. Entonces, y hay bastantes cursos y de lo que yo he aprendido en Bimbo y lo que le agradezco mucho es la cantidad de horas de capacitación que he tenido. Ya hace años perdí la cuenta. Yo creo que mis primeros 2 años llevaba 300 cursos de formación y ahí paré de contar, ¿verdad? Y dije, bueno, que vengan y seguimos actualizándonos. Y muchos de esos tienen que ver con el autoconocimiento y la autorreflexión, que es el pilar inicial para hacer ese inventario, ¿no? Ver hacia adentro y conocerte. Entonces, así respondería. Se está haciendo bastante, pero hay que responder. El número 2, pilar número 2, modelo de gestión. Es aquí donde el líder diseña el cómo llegamos, es decir, a dónde vamos a llegar y cómo vamos a llegar, donde plantea la visión, donde define sus indicadores de gestión, donde fija la ruta para allá. Como líder, ¿cómo lo haces tú con tus equipos? ¿Cómo lo están haciendo en Bimbo? Cuéntanos para saber. Sí, mira, nosotros tenemos un mapa de ruta y es la visión a 2 o 5 años plazo que se pone en la compañía. Entonces, como las grandes compañías se reúnen y dicen, esto es lo que queremos lograr en tal año. Y estos son los pilares que se deben lograr y eso se baja a las organizaciones. Entonces, lo que uno tiene que hacer como líder es tomar eso y bajarlo con el equipo. Y yo creo que lo que parte de mi sello personal es bajarlo y discutirlo. Es decir, que la gente entienda por qué existe una meta, una visión que queremos lograr, dedicar mucho tiempo a ese intercambio de ideas para que el equipo entienda por qué una compañía quiere ir hacia determinado lugar y con base en eso es muy fácil ya que después el equipo se comprometa o incluso proponga más acciones. Entonces parte de lo que hacemos es basarnos en esa visión, todos tenemos que hacerlo, en esos planes de negocio que se le llaman
pero creo que lo importante es que el equipo local de trabajo lo asimile, lo interiorice, lo entienda, se entusiasme y aporte. Vale, qué bueno. Y te pregunto, luego de toda esta, aunque están en el área de alimentos, pero en toda esta revolución y transformación de la vida, producto de la pandemia, ¿qué pasó con estos indicadores? ¿Cómo hicieron? ¿Los reajustaron? Cuéntanos un poquito. Sí, yo creo que lo que nos ha enseñado este 2020, 2021, 2022 es a programar con menos tiempo, con menos plazo. Es decir, que estamos en un mundo muy volátil, o por lo menos en una realidad actual. Y entonces lo que ha hecho la compañía es ajustar los objetivos y hacerlos un poquito más cortos y tener equipos de trabajo que estén conscientes de hacer las revisiones con mucha frecuencia. Entonces sí aprendimos a saber que los objetivos de mediano o largo plazo tienen que ser revisados con más frecuencia que lo que se revisaban antes. Y si fuera necesario, ajustarlos. Entonces, pues esa velocidad nos enseñó y creo que hoy tenemos habilidades para reaccionar mucho más rápido o proponer mucho más rápido que la que teníamos antes. Vale, qué bueno. Tercer pilar. El número 3 se llama intervención de la conducta humana. Y es que el líder debe tener una herramienta para intervenir la conducta de su equipo o de la gente que le sigue. Siempre decimos que disciplinas para la intervención de la conducta humana hay millares. Podemos ir desde la teología, pasando por el coaching, llegando, no sé, hasta las constelaciones, si lo quieres ver, ¿no? ¿Hay alguna en especial que utilizas tú o que se utiliza en Bimbo de manera institucional? Sí, yo creo que la más grande, la comentaste al inicio, que se llama la cultura. Creo que una de las cosas que distingue esta compañía es su cultura laboral y su filosofía, ¿verdad? Decías esos valores que aquí llamamos creencias. Entonces, cuando hablamos de intervenir o de influir en conducta humana, yo pondría la filosofía y a nuestra filosofía Bimbo como esa gran herramienta. Es decir, tienes un manual, 2 páginas, y le dicen, aquí está la luz del comportamiento que se espera de una persona, de un colaborador y de un líder. Puedes profundizar más si lo lees, claro, pero esto es lo mínimo que esperas. Y esto es lo que hay, esto no es negociable. Y es sobre lo que se basa este crecimiento que tenemos y la persona está en el centro de todo. Entonces, cuando escuchas eso, ya empiezas después a preguntar y a ver los valores, pues sí entiendes que estamos aquí para transformar el mundo, pero también que estamos en un negocio, las dos cosas. Y como líderes nos toca compaginar eso, ¿no? De ser una empresa plenamente humana y altamente productiva y que sea sustentable. Entonces, cuando tienes ese manual y te dan esa labor, creo que es el decisor de comportamiento más importante que tenemos. Qué bueno, qué maravilla, me encanta. Randall, cuarto y último pilar, innovación. Decimos que el líder que no está innovando le está restando oportunidades a su equipo y a su organización. La innovación dejó de ser una tendencia para convertirse en una forma de sobrevivir y de subsistir en el tiempo. Y bueno, hay modelos de innovación, todos los que quieras también. En este caso, lo que proponemos nosotros es que el líder no tiene que ser el gran innovador, sino que tiene que ser el que promueva los espacios de la innovación para que ocurra. ¿Okay? ¿Hay algún modelo de innovación? ¿Tienen ustedes una unidad de innovación? ¿Cómo Bimbo está innovando? Perfecto. Ya hace 3 años que el grupo cambió y trajo el modelo de innovación Bimbo, se le llama, y es un modelo interno basado en muchas de las herramientas que existen allá afuera, como la co-creación, design thinking, el agile y una serie de cosas, y planteó un modelo de innovación donde se nos reta constantemente a estar transformando la forma en que suceden las cosas en el mundo. Y entonces, a partir de eso, llevamos 3 años donde hemos llevado una escalada de transformación muy importante de innovación. Para darte una idea, aquí en Ecuador es un país donde el porcentaje de las ventas que provienen de productos nuevos anda en doble dígito, anda por el 13-14%, año con año. Y entonces sí creemos que ese espíritu nos alcanzó. Y ahora hay muchas transformaciones y hay cosas que tal vez
la gente no lo ve porque no lo comunicamos en este momento. Pero las transformaciones más grandes que hemos estado haciendo es estar mejorando los perfiles nutrimentales de los productos. Tener panes que son la etiqueta limpia o clean label en este momento, en muchas partes del mundo, y aquí Ecuador es un caso también así, donde son panes que ya trabajan sin conservadores y sin colorantes artificiales, y hay unos que ya son y sin nada artificial, son naturales. Entonces uno empieza a ver eso y dice, bueno, la innovación llegó hasta nuestros proveedores de ingredientes, porque hoy podemos hacer eso gracias a que tenemos la mejor tecnología de panificación, que quitó lo artificial, puso lo natural y además performa mejor. Eso no se podía hacer hace 5 años, ¿no? Entonces creo que estamos en un momento de transformación, de innovación, y cada vez más estamos mejorando los productos, y nos tocará en algún momento también ser más agresivos en comunicarlo y que todo el mundo entienda que estamos desarrollando los panes del futuro acá. Qué maravilla, qué maravilla. Aplauso para Bimbo, siempre me sorprende gratamente y yo sigo enamorado de su cultura y de lo que están haciendo. Llegó el momento de culmina la oración. Yo te voy a dar una oración y tú la vas a culminar con una o dos palabras, ¿ok? Okay. Es muy divertido, es muy sencillo y a mí me encanta esta sección. Una palabra que no debe faltar en el lenguaje del líder es... responsabilidad. Las redes sociales son solo... modernas. La mayor virtud. Aprender. La humanidad grita por líderes capaces de... transformar. Muy bien, qué bueno, qué bueno. ¿Cuál es el lado oscuro o el lado que menos te gusta del líder que eres? La impaciencia. Eres muy impaciente. Y salen los PDAs y lo asumo porque, ¿cómo se llama? Estoy a 1000 revoluciones, y a veces hay que bajar y acompañar las revoluciones de los demás. A veces sí, a veces no. Y sí, la impaciencia es algo que a veces te funciona, a veces no te funciona. Qué bien, qué bien. ¿Cuál ha sido, fuera de Bimbo, un ejemplo para ti de liderazgo que te gusta reconocer? Sí. Y una historia pequeñita. O sea, que a todos nos gustan historias. Y te la comento así. Imagínate un lugar rural en un país, en este caso Costa Rica, en aquellos tiempos, en los años 80, donde una población bastante rural, bastante inaccesible, esté a 6, 7 horas de la ciudad más cercana, del hospital más cercano. Es población rural, es población selvática, y eso significa selvas latinoamericanas, peligros, etc. Entonces todo el mundo sabe que algo sucede ahí, te pica una serpiente, a veces no tienes 6, 7, 8 horas para ir a tratarte. ¿Qué es lo que hace falta ahí? Una clínica, un hospital, por ejemplo. Entonces, en esa situación, mis papás llegaron a ese lugar en los años 80 o antes incluso, y fueron profesores de primaria ahí, los dos. Y yo tenía muy poquitos años, 5 o 6 años, y recuerdo que alguna vez mi papá, junto con otros visionarios de ahí, 2, 3 personas más, dijeron, hay que construir una clínica. En un lugar de 500, 600, 700 personas donde no hay apoyo del gobierno, eso suena una quimera, algo loco, algo que no se puede hacer. Haciendo la historia corta, 1 o 2 años después, una clínica fue construida en ese lugar. Y entonces, es una impronta que yo tengo desde los 5 o 6 años, donde las cosas suceden. Y lo que necesitas es liderazgo. Alguien que tome una visión, que se la venda a las personas, logre influencia y trabaje como loco, porque el liderazgo es trabajo, para realizarlo. Entonces, yo he visto que nacer una clínica de donde no había nada, he visto una clínica imposible, y lo vi de los 5 años. Entonces, pues esa impronta la tengo de liderazgo, y todavía la manejo aquí. Y bueno, fíjate que una de las frases que yo he acuñado es que donde hay una oportunidad de cambio se necesita un líder que se haga cargo de atender esa situación, ¿no? Y ahora llegó el momento del liderazgo. Es ese momento en que tú también nos regalas de manera anecdótica un momento donde actuaste como líder e impactaste a uno y a muchos y los recuerdas como un hito en tu vida,
o cuando alguien hizo algo por ti e impactó tu vida de manera positiva y lo recuerdas también como un momento de liderazgo. Yo quiero que nos los cuentes de manera anecdótica para conozcamos el liderazgo del día a día y cómo impacta de manera. Te voy a dejar para que nos cuentes frente a la cámara a ti solo. Muy bien, qué interesante. Porque liderazgo, esa es una palabra que a veces la sentimos tal vez muy alejada de uno, o sientas que necesitas estar en una posición de poder y jefatura para ejercerlo. Y desde mi punto de vista, pues es alejado de la realidad. El liderazgo sale en cualquier momento, en pequeños momentos, y simplemente hace que la gente saque lo mejor de sí. Y eso se lo quiero dedicar a muchas personas que me han ayudado en un sueño personal, ¿no? No tiene que ver con el trabajo. Hace algunos años, ya 5 o 6 años, en una conversación con una persona que estimo mucho, con Andrés Ferrero Aymerich, estábamos hablando y decíamos, oye, yo quiero hacer algo por la gente, por los jóvenes en Costa Rica, por la gente que tiene poco oportunidades. La palabra crítica ahí era oportunidad, y decíamos, oye, tanta gente con tanto potencial y nadie les da esa oportunidad, y por falta de una oportunidad se pierde un talento, una persona, etc. Y bueno, en una situación normal se hubiera quedado ahí, y como una conversación más, como un deseo más. Y decidimos llevarlo un poquito más allá. Y dijimos, bueno, vamos y hagamos algo. 5 años después, les puedo comentar que tenemos al Grupo Calle y a la Fundación Calle. Programa Calle, le llamamos, realmente, con K y con Y. Y básicamente somos varios, le llamamos padrinos, que lo que hacemos es, en cierta forma, mentoreamos o le damos mentoring a chicos de un colegio de Cobao, y les damos un poquito de nuestra experiencia, les ayudamos con sus necesidades, les ayudamos también pagando la beca si hay un apoyo financiero, pero creo que lo más importante es empezamos a transformar la forma en que ellos ven la vida, o lo intentamos. Les damos charlas o traemos gente que dé charlas, damos consejos, damos apoyo, y después de un cierto tiempo ya hay egresados, y hay egresados que están volviendo a ayudarnos a nosotros. Salieron de este programa, hicieron su vida y ya están de vuelta. Entonces, primero reconocer a las personas que nos han ayudado con eso, a todos mis amigos que son los que lo lideran, lo hacen y apoyan, y a mi familia también es parte de. Pero mi reflexión es, y para todos los que nos escuchan, nos ven, es el liderazgo que transforma sale en cualquier momento. No necesitas ser una persona con dones extraordinarios o con situaciones de poder extraordinarias. Simplemente necesitas ser una persona con una fuerza de voluntad extraordinaria. Y todos tenemos fuerza de voluntad cuando creemos en lo que hacemos. Entonces, es una situación que sucedió. Con mucho orgullo puedo decir que me junté con gente que quería transformar el mundo, me inspiraron a transformar el mundo, y juntos hemos hecho un pequeño cambio, o un pequeño gran cambio en algunas personas. Entonces, creo que es el momento de liderazgo que lo recuerdo, lo vivimos, sigue hoy en día, y ojalá que más personas puedan hacerlo en su día a día. Randall, querido, muchísimas gracias por esa anécdota, por esa muestra y ejemplo de liderazgo. Gracias por ayudar a la juventud de tu país. Cuentas con un servidor si en algún momento necesitan de mí para la iniciativa Calle. Estoy a la disposición. Y te agradezco tu tiempo, tu gentileza, haber abierto este espacio para educar en este tema que tanto nos interesa. Te abrazo fuerte desde aquí hasta que llegue hasta Ecuador, y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Te esperamos aquí cuando quieran venir, y saludos a todos.